El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escucha el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Bien, en esta ocasión vamos a remitirnos al libro de Deuteronomio, capítulo 5, verso 24. Y mi esposa va a estarles dando lectura a este poderoso pasaje. Repito, Deuteronomio 5, capítulo 5, verso 24. Escuchemos lo que dice la bendita palabra de Dios. Y dijisteis: He aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. Amén. Dios nos bendiga a todos por medio de su bendita palabra. Este pasaje es un pasaje poderoso. Oro a Dios para que Él despierte y abra nuestro limpio entendimiento y podamos comprender todo con una mente espiritual. Dios nos ayude y nos dé inteligencia espiritual para meditar en este poderoso pasaje. Este pasaje nos remite al momento histórico en el que Dios le entrega a su siervo Moisés el pacto que estableció con su pueblo. Moisés está narrándole a esta segunda generación de hebreos lo que ocurrió ese día. Es una narrativa de algo que históricamente ya había ocurrido. Posiblemente esta historia la encontramos desde el capítulo 19 del libro de Éxodo hasta el capítulo 25 del libro de Éxodo. Es aquí donde ocurren estos hechos que está aquí narrando Moisés a la segunda generación de hebreos, porque la primera no entró a la tierra de la promesa. Quedaron allí enterrados en las arenas del desierto. Entró la segunda generación. Por tanto, Moisés tuvo que enseñarles a esta segunda generación las estipulaciones del pacto que el Señor había hecho con su pueblo. Esto posteriormente fue ratificado también por Josué, siervo del Señor, siervo de Moisés, cuando ellos finalmente poseen la tierra y se empoderan en ella. Josué es quien termina de escribir el libro de Deuteronomio, el capítulo 32, 33. El último capítulo lo escribe es Josué y es el capítulo alusivo a la muerte del siervo de Dios, de Moisés. Bien, en este pasaje tenemos esta narrativa histórica, ¿sí? Pero además de esto, haciéndole el análisis gramatical al pasaje, hay tres palabras que quiero destacar aquí en este pasaje. Tres palabras que son las claves, ¿verdad?, para descubrir la verdad espiritual de este pasaje. Y son las palabras su gloria,
su grandeza y su voz. Esas son las tres palabras claves: su gloria, su grandeza y su voz. Estas tres palabras están asociadas íntimamente con nuestro Señor Jesucristo. Es más, estas palabras son nominaciones que Dios hace acerca de su nombre. Su nombre. Y su nombre está asociado íntimamente con la persona de Jesús, como es lo propio en las Escrituras. Los nombres de lugares geográficos, los nombres de personajes en la Biblia están íntimamente asociados con la naturaleza y el carácter de las cosas aquí nombradas. Por ejemplo, el nombre de un río, el río Jordán, aparece en las Escrituras. Jordán. Ese nombre no está puesto por casualidad. Es que en el nombre está revelado el significado de ese río, el significado del nombre de ese río. Jordán significa el descendedor, el que va descendiendo. Y efectivamente, desde el nacimiento del río hasta donde desciende, el río Jordán geográficamente va descendiendo hasta desembocar en el Mar Muerto, y en el Mar Muerto encontramos la depresión más baja de la tierra, la depresión geográfica más baja de la tierra. Cada nombre, reitero, de los lugares geográficos o los nombres de personas, de personajes, de entidades, están íntimamente relacionados con su naturaleza y carácter. Así el nombre de nuestro Dios revela el carácter. Y en las Escrituras están revelados muchos de los nombres de Dios. Ahora, empecemos por el primero de ellos, el nombre personal de nuestro Dios. Todos debemos saber, y esto más bien es para recordarles, que el nombre personal de Dios, que fue traducido en nuestras Biblias al español como Jehová o Yahvé o Yahweh, el nombre personal de nuestro Dios está compuesto de 4 letras hebreas: Yod Hei Vav Hei. Yod Hei Vav Hei. Y este tetragrama revela su carácter. Revela su carácter. ¿Quién es nuestro Dios? Cada letra tiene un pictograma que la representó desde el principio, que nos habla de una verdad espiritual, nos habla de un significado. El nombre personal de nuestro Dios entonces revela algo de su carácter, algo de su naturaleza. Pero no es el único nombre, este es el nombre personal. El primer nombre que se le atribuye a nuestro Dios lo encontramos allá en el libro de Génesis, capítulo 1 y el capítulo 2. Aparece más de 20 veces el nombre Elohim. Elohim es uno de los nombres revelados en las Escrituras de nuestro Dios. Fue traducido como Dios, pero es una expresión que está en hebreo, está escrita en hebreo Elohim, y que es plural, ¿sí? Porque la acepción singular de ese nombre Elohim es Elohé, Elohé o Elohá. Esa es la expresión singular. Ambas son traducidas como Dios. Pero resulta que el significado de esa expresión nos habla de alguien, nos habla de una entidad que es muy poderosa. Y literalmente, si tuviéramos que traducir el nombre Elohim o Elohá, la traducción literal sería el muy poderoso. Y tendría que decirse en plural,
el muy poderosos. Es para que nosotros veamos que desde el principio en Dios hay un propósito, demostrar que su naturaleza es plural. Su naturaleza es plural. Y a lo largo de las Escrituras nos encontramos que esa naturaleza plural de Dios está manifestada no en 2 personas, ni en 4, ni en 5, ni en 6, ni en 7 personas. Esta naturaleza plural de nuestro Dios es trina. En Dios hay una unidad que es sustancial, hay una unidad esencial, pero también hay una manifestación trina que es personal. 3 personas, un solo Dios. Los teólogos griegos de los siglos III y IV lo dijeron así: una esencia y 3 personalidades. Una esencia y 3 personalidades. Una ousia, esencia o naturaleza. Y 3 hipóstasis, es decir, 3 personas. Así que en Dios no hay 3 dioses. No. En Dios hay una unidad esencial y hay una trinidad personal. Nuestro Dios en su plenitud es 1 en 3 y 3 en 1. Así lo dijo el gran teólogo de Alejandría, Atanasio de Alejandría, allá en el siglo IV, en el concilio de Nicea, año 325 de nuestra era cristiana. Y eso es parte de nuestro credo, nuestra confesión de fe. Eso es parte de lo que nosotros creemos como cristianos. Bien, resulta que la deidad de nuestro Señor Jesucristo es plena. En Dios hay 3 personas. En Dios hay una trinidad personal. Pero esa trinidad personal, cada una de ellas es Dios en plenitud. Así que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu es Dios. El Padre no es el Hijo. El Padre no es el Espíritu. El Hijo no es el Padre. El Hijo no es el Espíritu. El Espíritu no es el Padre. El Espíritu no es el Hijo. Pero Padre, Hijo y Espíritu Santo son Dios. Mediten esto, y si quiere volver otra vez a oír el audio, escúchenlo nuevamente, porque yo sé que estas verdades a veces nos vuelan la mente. Pero bueno, estamos desafiados a descubrir por el estudio, por la oración. Estamos obligados a descubrir la naturaleza de nuestro Dios y conocerle. Esta es nuestra gloria. Conocerle a Él, ¿sí? Como persona, conocerle a Él y establecer con Él una relación personal. En este pasaje hay 3 nominaciones, 3 nombres que nuestro Dios revela y por boca de Moisés aquí están manifestadas. La primera nos habla de que el Señor Jesucristo revela la gloria de Dios, la gloria del Padre. Esa es una verdad que desde el principio aquí Dios está mostrando. Posteriormente los escritores sagrados como Juan confirman esta verdad, que Jesucristo es la gloria del Padre. Jesucristo, o en Jesucristo vemos la gloria del Padre, que el Hijo es la gloria del Padre, que el Hijo es la imagen visible del Dios invisible, que Jesucristo es el espejo del Padre, el Hijo es el espejo del Padre. El vocablo hebreo para gloria es kabod, y kabod, cuando uno suma las letras de esa expresión, las letras con las que se escribe kabod, kaf,
Bet y Dalet nos dan 26. Número 26 es la sumatoria. Kabod, 26. Pero resulta que el nombre personal de Dios que les mencioné, que se escribe con 4 letras hebreas, Yod, Hei, Bab, Hei, cuando usted la suma, les da, sorprendentemente, les da también 26. ¿Qué descubrimiento tenemos aquí? Que Jesucristo, siendo la gloria del Padre, realmente no es el mismo Padre, sino Él es Dios. Él no es la persona del Padre, pero Él es Dios esencialmente. Dios en plenitud. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Ahora, uno de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo escribió un relato acerca de su vida, de su carácter, de su naturaleza y de su obra. ¿Qué dijo San Juan el apóstol? En el capítulo 1 y el verso 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne, refiriéndose al Señor, el verbo de Dios. Aquel verbo fue hecho carne. Y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si aquí no alcanzamos a entender nosotros que Jesucristo es la gloria del Padre, que Jesucristo es el reflejo del Padre, que Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible, del Dios Padre, del Dios Espíritu, entonces no tenemos nada de entendimiento acerca de quién es Jesucristo. Pero yo sé que si lo entendemos, aquí San Juan lo está diciendo, en Él está reflejada la gloria del Padre. Y ellos vieron esa gloria. ¿Ve? ¿Quiénes? Los discípulos del Señor. Poderosa verdad. Y esto tiene el propósito de nosotros convencernos, de nosotros no solamente tener esta convicción firme en el corazón, sino proclamarlo. Porque aquel que no cree que Jesucristo es Dios es un hereje y está perdido. Su alma está perdida. Una de las verdades contundentes de las Escrituras es que Jesucristo es Dios. Negar a Jesucristo como Dios o darle un carácter inferior al de Dios el Padre, al de Dios el Espíritu, eso es caer en el terreno de la herejía, de la apostasía. Y en ese terreno han caído cantidades de personas en el día de hoy, negando la deidad de Jesucristo. La segunda poderosa verdad que está aquí revelado acerca del nombre de Dios, nos dice que en el Señor Jesucristo está revelada la grandeza de Dios, la grandeza, su grandeza. Él mostró su grandeza. El vocablo hebreo para grandeza es gadol. El gadol, de allí se desprende uno de los nombres de Dios, el grande, el grande. En Jesús está revelada la grandeza de Dios. El nombre, el gadol, el grande, está en Él. ¿Y por qué está en Él? Porque Él es Dios, sencillamente. En Él está la plenitud de la deidad. Él es el grande. Gadol es una palabra hebrea que se escribe con las letras Gimel, Dalet y Lamed. Gimel, Dalet y Lamed. Veamos el valor numérico de esta expresión. Porque en los números hay secretos que están aquí escondidos. ¿Ve? En la palabra de Dios. Gadol se escribe con Gimel, Dalet y Lamed. Gadol es la letra número 3 y vale 3. La Dalet es la letra número 4 y vale 4. Y la Lamed tiene un valor de 30. ¿Sí? Así que 30 más 4, 34 más 3, 37. 37. 37. Increíble.
Esto es número 37. Si usted lo reduce a 1, ¿verdad? A un dígito, 3 más 7 da 10. Y 1 más 0 da 1. Lo identifica con el número 1. Y el número 1 en las escrituras, ¿verdad?, corresponde a la letra Aleph. Y la letra Aleph, su pictograma, ya no el valor numérico, sino su pictograma es el de un buey, la cabeza de un buey. ¿Ve? Y representa, este número representa a Dios mismo, a Dios en su plenitud, Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es más, el nombre de la letra Aleph, el nombre de la letra Aleph, la primera de la que estamos hablando, el nombre de la letra Aleph, su valor pleno, se toma de las letras con las que se escribe la letra. La letra se escribe Aleph, se escribe con Aleph, con Lamed y con Pei. Y si usted le hace el cálculo al nombre de esta letra, el cálculo numérico le da 111. Ahora, reduzca ese 111 a un dígito. Sume 1 más 1 más 1. ¿Cuánto da? 3. 3 es justamente la manifestación de las personalidades que hay en Dios. Por eso se habla de una Trinidad en Dios, de los cuales una de esas personas es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Dios el Hijo. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. Ahora, Gadol, volvamos allá. Gimel, Dalet y Lamed. ¿Cuánto dije que vale? 37. Bueno, sume 3 y 7. ¿Cuánto le da? 10. Redúzcalo a un dígito. 1 más 0. ¿Cuánto da? 1. ¿Cuánto vale la Aleph? 1. ¿A quién representa la Aleph? A Dios. Ahora, San Pablo, escribiendo acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice allá en la carta que le escribe a Tito, el capítulo 2 y el verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada, Tito 2:13, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Para Pablo, definitivamente, Yeshua, nuestro Señor, Jesucristo, el Hijo de Dios, era Elohim Gadol. Estas son las expresiones o las palabras hebreas equivalentes a gran Dios. Elohim Gadol, el gran Dios. ¿Le quedó claro el asunto? Jesucristo es el gran Dios. Y la tercera expresión a la que se refiere aquí Moisés, él dice que ese día ellos vieron o escucharon de entre el fuego. Ellos no vieron ninguna imagen. Ellos no vieron la imagen de ningún hombre. Ellos no vieron la imagen de ningún animal. Ellos lo que vieron fue fuego. Dios les habló en medio del fuego y así aún, aunque Dios les habló, dice Moisés, vivieron. Es decir, no murieron. Porque los hebreos tenían bien claro el hecho de que a Dios, el Padre, nadie podía verle y vivir debido a su poder, a su gloria, a su grandeza, a su esplendor, a ese fulgor terrible. ¿Sí? Nadie. Entonces es evidente que ellos no vieron a Dios el Padre, tampoco vieron a Dios el Espíritu, porque la naturaleza de un ser espiritual es invisible, no se ve. Con nuestros ojos físicos no se ve. Entonces, ¿a quién vieron? ¿A quién creen ustedes que vieron? Es evidente que ellos vieron a nuestro Señor Jesucristo, rodeado de gloria. ¿Sí? Pero San Pablo es quien nos aclara que cuando Dios les entregó a ellos el pacto mosaico,
entregó estas tablas por mediación de ángeles. Es decir, de la mano del ángel de Jehová, nuestro Señor Jesucristo, Moisés recibe el pacto. De la mano del ángel de Jehová, el ángel que representaba a Dios. Este ángel es nuestro Señor Jesucristo, definitivamente. No es otro ángel, porque Dios a ningún otro ángel llamó su hijo. Solamente el ángel de Jehová, que recibe adoración, recibe exaltación, porque él representa la divinidad. Y en ese momento el ángel era el representante legal. Ese ángel es Dios el Hijo, la segunda persona, antes de su encarnación. Pero él no se mostró solo o rodeado de ángeles solamente. Él se mostró en medio del fuego. ¿Ve? El fuego de Dios. Y ese fuego realmente es un símbolo, ¿no?, del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. En las Escrituras, el fuego es un emblema representativo de la persona gloriosa del Espíritu Santo. Así es que ahí Dios se les mostró a ellos en plenitud. En medio del fuego ellos escucharon la voz de Dios. En hebreo la voz de Dios, voz es un vocablo que se escribe con dos letras, la letra Kof y la letra Lamed. La letra Kof y la letra Lamed. Kol se dice en hebreo, voz, kol. Y esta expresión tiene un valor numérico. Kof tiene un valor de 100 y Lamed tiene un valor de 30. Si sumamos eso nos da 130. Si lo reducimos a un dígito, 1 más 3 más 0 nos da 4. Y 4 nos apunta a la cuarta letra del alefato hebreo, que es la Dalet. Y la Dalet tiene un símbolo pictográfico representativo, que es una puerta. Enseñanza que está detrás del pictograma de la letra Dalet. Jesucristo es el acceso a la presencia del mismo Padre, del mismo Dios. Jesucristo es el acceso. Por eso fue que él dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare saldrá y hallará. Saldrá y entrará y hallará pastos. Él dijo que él era esa puerta. Así que metafóricamente Juan, ya en el capítulo 10 de su relato evangélico, Juan nos dice que el único que nos da acceso, nos da entrada, es esa ventana. Perdón, es esa puerta. Y esa puerta representa a nuestro Señor. Así que la voz que habló allí es una puerta. ¿Sí? Un medio de acceso o de entrada a la presencia del mismo Padre. Porque representa al Padre. Porque es Dios. Jesucristo es Dios. Kol se escribe con dos letras, he dicho, Kof y Lamed. Pues bien, Kof es la letra con la que empieza uno de los nombres representativos del Señor, una de las nominaciones de nuestra deidad. Con la letra Kof se escribe la palabra santo. ¿Sí? Santo. Kadosh. Ha santo significa el Kadosh, el santo. Kadosh, santo, se escribe con Kof. Con Kof se escribe la palabra santidad, Kedushá. Ha Kedushá, la santidad. Entonces, la letra Lamed que está allí, su pictograma es el de un bastón, el bastón de un pastor. El pastor, el que dirige el rebaño, el que guía al rebaño, el que alimenta al rebaño, el que protege al rebaño. ¿Quién dijo, recuerdan ustedes, quién dijo estas palabras? Yo soy el buen pastor. Buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Quién fue el que dijo eso? ¿No fue el mismo del que estamos hablando? Yeshua, mi pastor, como lo dijo el rey David en el Salmo 23. Yeshua, mi pastor, mi roí, mi pastor. Roé
es la palabra hebrea para pastor. Y definitivamente el mensaje que debemos entender de la palabra col, la voz de Dios, col, es el siguiente. La Kof y la Lamed nos habla de este mensaje que lo descubrimos espiritualmente a través de interpretar los pictogramas. Kol, Kof y Lamed representan al pastor que encarna la santidad de Dios, al santo pastor de Dios. ¿Quién es el santo pastor de Dios? Definitivamente es nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria, a Él sea la alabanza, la exaltación. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro pastor. Porque tú, Señor, fuiste el que nos hablaste al corazón cuando nos llamaste. Escuchamos esa voz que venía del cielo. Y tú, Señor, transformaste nuestro corazón. Y desde ese día, tú eres nuestro Dios y eres nuestro pastor. Gracias, Señor. Dele gracias a Dios porque estamos hablando de su pastor, de mi pastor, de nuestro pastor. Estamos hablando de nuestro Dios. Estamos hablando de aquel que es la voz de Dios. Aquel que es el pastor que encarna la santidad de Dios. Aquel santo pastor que nos llamó para ser parte de su redil. Bendito sea su nombre para siempre. Amados hermanos, entonces para concluir, definitivamente en las Escrituras nosotros vemos que hay un propósito de Dios que es muy claro. Las Escrituras son cristocéntricas. Las Escrituras revelan que Jesucristo es Dios. Las Escrituras hablan del Señor Jesucristo desde Génesis hasta Apocalipsis. Y no solamente cada libro, y no solamente cada escritor, no solamente cada palabra, cada letra nos habla de aquel que es nuestro Dios, de aquel que es nuestro gran pastor. Dios les bendiga y con esta reflexión los dejo para que nos fortalezcamos espiritualmente en Él y para que sigamos proclamando su voz, para que sigamos proclamando su grandeza, para que podamos seguir proclamando su gloria. Dios los bendiga a todos, Dios los guarde. Bendiciones, que tengan un resto de semana feliz y bendecido. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.